Colegas, muy buenos días. Pues hoy tengo el gusto de presentarles a Eileen Truax, profesora de periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona. Eileen, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por invitarme. Un gran gusto, como siempre, Lynn, trabajar con Enquire First y sus maravillosos talleres que siempre van un paso adelante. Aprecio muchísimo la oportunidad. Y colegas, hola, buen día a todos. Gracias por conectarse temprano. Para mí ya es de tarde. Sé que la mayoría de ustedes están en horas laborables, así que aprecio doblemente el esfuerzo que hacen para conectarse a estas sesiones y bueno, para seguir estos talleres, porque sabemos que a veces es difícil compaginar, ¿no? Vida personal, las obligaciones laborales y luego encima buscar seguirnos preparando, ¿no? Pero siempre estos talleres están llenos y eso habla de que a pesar de todo, los periodistas, con todo lo que estamos enfrentando, con todo el desprestigio que nos quieren aventar encima desde algunas instituciones, seguimos teniendo la vocación por delante y seguimos teniendo esta inquietud de siempre hacer el trabajo mejor. Así que es un gran privilegio, lo digo de verdad, compartir con ustedes. Entonces, bueno, vamos a hablar hoy de contar cosas, que es básicamente a lo que nos dedicamos quienes estamos en el periodismo. Y un poco la idea de este taller es que revisemos ustedes en estas sesiones. Van a hablar de cosas como muy prácticas, muy específicas, de algunos temas que cubren ustedes. Los temas que cubren ustedes son temas duros, son temas que llevan una carga política a veces muy fuerte, que conllevan algunos riesgos. Sabemos que en algunos de nuestros países de América Latina estos riesgos están creciendo. Y a veces podría pensarse que cómo cuentas las cosas pasa a un segundo plano, no parece ser algo súper urgente, ¿no? Parece súper urgente tener la nota hoy, conseguir la fuente hoy, estar seguros hoy, por supuesto que eso es súper urgente. Pero sin embargo, la forma en que contamos, cómo contamos las historias, hacen que el periodismo siga siendo importante, que nosotros sigamos teniendo también un poder, porque decir puede decir todo el mundo y porque información hay en todos lados, más que nunca. Todo el mundo puede tomar cualquier cosa y convertirla en información que puede circular y llegar a muchas personas, pero no es lo mismo información que periodismo. El periodismo se hace de otra manera, se hace contando historias, se hace eligiendo palabras, se hace, por supuesto, comprobando, contrastando, ¿no? Esa es nuestra tarea, convertir la información en periodismo. Y en este proceso, hacer una pausa para pensar cómo contamos las cosas y cuál es el poder de una palabra o incluso de una imagen, parece un lujo y yo por eso agradezco mucho que nos demos este lujo en la sesión de hoy. Llamé a esta sesión, pues así, contar la historia, el poder de las palabras y las imágenes en el periodismo. Este, Déjenme decirles que cuando estaba buscando una imagen para poner en la portada de la presentación, dije, ay, pues voy a buscar pues un periodista, ¿no? Y entonces pones en Google periodista y solo salen fotos de señores, ¿no? La imagen que tiene Google de periodista es un hombre. Entonces dije, no, me voy a poner a buscar una mujer y además encontré una mujer con su máquina de escribir, con su libreta, hace muchos, muchos años y dije, vamos con eso. Un poco vamos a hablar de esto ahora, ¿no? De cuáles son las imágenes que tenemos en la mente para representar y cómo reproducimos estos conceptos. Entonces, bueno, lo primero es, perdón por un texto muy largo en la pantalla, es el único texto largo que verán en la pantalla, pero es un poco para hacer el planteamiento de desde dónde me estoy acercando al tema para compartirlo con ustedes, ¿no? Lo primero es que pensemos en las palabras y como somos periodistas, el tipo de palabra que usamos nosotros suelen ser palabras que no necesariamente describen cosas chulas, ¿no? Hablamos de crisis, de problema, de invasión. Luego hay palabras muy concretas que en ocasiones tienen una intencionalidad y en ocasiones se van solo porque se van. Adicto, loco, ilegal, amenaza. Todos sabemos a estas alturas que las palabras importan, todos sabemos que las palabras cuando van a los medios
construyen narrativas colectivas y que estas narrativas pueden criminalizar, pueden problematizar, pueden señalar, pueden segregar al otro, pero también estas narrativas pueden tener una función para humanizar, para reivindicar, para visibilizar al otro, ¿no? Entonces, lo que pretendo con esta sesión es que paremos un poco para reflexionar cómo contamos las cosas que contamos y que pensemos un poco en buenas y malas prácticas narrativas. Yo daré una pasada como muy por encima a este tema, pero mi intención es que ustedes se queden pensando un poco en ejemplos de su día a día, en las cosas que vemos todos los días en nuestras redacciones, y de ahí vayamos como jalando un hilo, ¿no? Para hacer una madeja de buenas prácticas, de ir entendiendo de qué va este oficio de narrar, ¿no? Me interesa mucho en este momento que recordemos que a pesar de la polarización que nos presenta al otro como una amenaza, que yo creo que esa es la característica de nuestro tiempo y eso es lo que más estamos viendo en medios de comunicación, sí podemos deconstruir la mirada colonial, que ahora explicaré porque me parece importante abordarla, sí podemos deconstruir el discurso de odio, sí podemos deconstruir y desmontar y cambiar las narrativas que discriminan. A veces cuando doy charlas a mí me dicen que soy demasiado optimista para ser periodista, ¿no? Pero yo creo que es porque a veces los periodistas estamos muy metidos en nosotros y en nuestro periodismo, pero si salimos un poco a la sociedad, sabemos que el feminismo, que las redes de cuidados, que el arte, las resistencias lingüísticas, las resistencias culturales, todas las luchas medioambientales, ¿no? Que vemos en nuestros países, han demostrado, están ahí, están vivos a pesar de todo, están, ¿no? En ebullición en muchos momentos y todos ellos se hacen en colectivo y de manera diversa. Allí hay una prueba de que esto es posible. Entonces yo apelo un poco a eso, a esas diversidades que se están manifestando en muchos sectores de la sociedad, para que nosotros vayamos detrás de la sociedad que ya ha tomado esta iniciativa de reconocerse en el otro. Yo pienso, y apuntaré hacia ello al final de la presentación, que gran parte de lo que tenemos ahora viniendo desde el poder es una insistencia de que el otro es diferente y que nosotros tenemos que repetir ese discurso. Y esto, ¿a quién le conviene? ¿No? A la sociedad ciertamente no. Hay gente a la que le conviene que nosotros pensemos que nos odiamos, ¿no? Hay gente a la que le conviene que nosotros tengamos miedo del otro. Y, y esta tendencia, esta corriente, nos quita, nos priva de un derecho fundamental, que es el derecho a reconocernos en los demás, que es el fundamento de la sociedad. La empatía se construye a partir de que tú te ves reflejado en el otro. Entonces, pienso que una serie de prácticas que están en acción ahora mismo nos permiten eso y que nosotros desde el periodismo podemos echar mano de los recursos para justamente defender este derecho a vernos en la sociedad. Bueno, esta era como la introducción y voy a pasar a esta imagen de una computadora IBM que no me patrocina, pero bien podría. Me busqué esta computadora IBM, pues de las primeras, aunque ya sabemos que las primeras eran esas que eran como muy grandes, ¿no? Que hemos visto en algunas películas. Y básicamente la invención de la computadora, y fue la empresa IBM la que inició, ¿no? Con el desarrollo de estas herramientas, era almacenar una gran cantidad de información, almacenar una gran cantidad de datos, de información, y clasificarla de manera que cuando fuera necesario un dato, necesario una pieza de estas informaciones, fuera fácil echar mano de ella y sacarla. Ese es básicamente el objetivo de la computadora. Almacenar, guardar, categorizar, muy importante, y cuando yo necesite algo, oprimo un poco y tendré esta información. Esto es una idea muy buena, pero no es una idea original, porque la IBM original es la que tenemos todos aquí, adentro de nuestra cabeza. El cerebro tiene esa función. La función básica del cerebro es almacenar una gran cantidad de información, catalogarla, archivarla y echar mano de ella cuando sea necesario, ya sea para recordar cómo se baja una escalera o ya sea para recordar cómo se saca una raíz cuadrada, ¿no? Eso es lo que hace nuestro cerebro. Entonces, tenemos que pensar en nuestros cerebros como
dispositivos que van archivando y van categorizando información desde el día que nacemos. Esto es muy fuerte, ¿no? Porque hay una cantidad de información que hemos almacenado durante mucho tiempo y que está ahí y de la cual nosotros vamos echando mano, vamos utilizando cada vez que tenemos que construir una nueva categoría. Les voy a poner un ejemplo. Si yo digo la palabra perro, todos ustedes ahora mismo tienen en el cerebro la imagen de un perro. No es el mismo perro. Cada quien tiene un perro distinto en la mente en este momento. Puede ser porque era el perro que tenías cuando eras niño, o un perro que te mordió, o un perro de un comercial de televisión. Hubo un momento en el que la categoría perro quedó archivada en nuestra mente y cuando yo activo la palabra, ¿no? Hago la búsqueda, ¡rum! Mi cerebro trae esa palabra, ¿no? Y trae esa imagen, trae mi concepto etiquetado como perro. Si yo ahora mismo digo, "Esculum", ninguno de ustedes tiene una imagen en la cabeza porque yo acabo de inventar esta palabra. No tienen información archivada sobre Scrum. Lo acabo de inventar y tenemos un vacío. Entonces, normalmente la nueva información que nos va llegando la vamos construyendo a partir de los fragmentos que ya tenemos guardados. Y así es como funciona la difusión de nuevas informaciones, la construcción de relatos, la construcción de nuevas piezas de información con base en lo que vamos teniendo archivado. Voy a poner otro ejemplo. Si yo digo colonialismo, todos tenemos ahora mismo una imagen en la cabeza. Google, que es la herramienta que fue creada para buscar en todos estos archivos digitales, también funciona de esa manera. Si yo hoy pongo en Google colonialismo, me voy a imágenes y le doy buscar, es muy probable que me dé esta imagen. Este es como el referente dominante general que tenemos todos sobre colonialismo en América. Si lo hiciera, por ejemplo, en Europa o en África, la imagen sería un poco diferente, tendría que haber ahí algunas personas negras, tal vez una marina mercante británica, pero básicamente tenemos ahí un concepto. Esto nos lo han puesto ahí desde hace mucho tiempo. Sin embargo, sabemos que esta imagen, que este referente de colonialismo, no es un referente vigente. Esto que estamos viendo no existe ya. ¿Eso significa que el colonialismo ya no existe? Hay colonialismo hoy en día, pero es un colonialismo que luce de una manera diferente. Sin embargo, es posible que en nuestro disco duro, el de toda la gente, se haya quedado fija una imagen y no otra. Esto, por ejemplo, ¿es colonialismo o no? Si buscamos la definición de colonialismo, si tratamos de entender cómo se ha explicado el colonialismo en los últimos años, sabemos que el colonialismo, más que una acción, es una mirada, es una forma de entender el mundo. Es una forma de entender el mundo y de decidir quién tiene derecho a ocupar el espacio, quién tiene derecho a ocupar el tiempo. Esto es muy importante, ¿no? ¿Quién tiene derecho a realizar unas actividades y otras no? El hecho de que existan unas fronteras y de que unas personas tengan la posibilidad de cruzarlas de manera legal y segura y otras personas no, con base únicamente en lo que dice un pasaporte o con base en un color de piel, con base en el ingreso, es colonialismo, es un colonialismo moderno. Y sin embargo, no tenemos esta imagen guardada como colonialismo en nuestra mente, ¿no? ¿Cómo se ocupa el territorio? ¿Quién tiene derecho a ocupar qué espacios? Es una mirada colonial. Y esta comprensión de territorios, espacios y quién tiene derecho, es una parte fundamental del periodismo. Muchas de las grandes historias que nosotros hemos contado como periodistas tienen que ver con eso, tienen que ver con quién tiene derecho a ocupar el territorio, tienen que ver con quién tiene derecho a ocupar el espacio, tienen que ver con quién tiene derecho a ocupar su tiempo en qué y a cambio de qué. Ciertas prácticas laborales también son una mirada colonial. Yo a veces voy a estos espacios que son como grandes salones de conferencias, ¿no? Donde hay muchos académicos y esto, y yo suelo plantearles, este espacio en el que estamos ahora, un salón de conferencias muy bonito,
en el que estamos a las 12 del día todos hablando, está ocupado por personas que tenemos derecho a ocupar este espacio en una circunstancia. ¿Qué pasa en ese mismo espacio en la noche, a las 7, 8 de la noche? Ahí llegan otras personas. ¿Qué hacen esas personas? ¿Cuál es su función cuando llegan unas personas en la noche? Posiblemente con otro fenotipo, seguramente percibiendo otros salarios, a hacer no una actividad académica, sino una actividad de limpieza, por ejemplo, para que al día siguiente otras personas vuelvan a ocuparlo en otro tiempo y en otro momento. Entonces, la forma en que se ocupan los espacios y quién tiene derecho a ocuparlos, la forma en que se distribuye el tiempo, pensemos en nuestros países, ¿no? ¿Quiénes tienen, cuando se tiene que trabajar horas extras, quiénes son las personas que trabajan esas horas extras y en qué momentos lo hacen? ¿Quiénes tienen derecho al ocio en ciertos horarios o en ciertos días? ¿Quiénes no? ¿Quiénes ocupan otros espacios? Entonces, todo esto constituye también una mirada colonial y es una mirada que secciona, que divide, que categoriza y que se ve reflejada en muchísimos ámbitos de nuestra práctica periodística. Huelga decir que en mi caso, que mi área es migración, se cae de evidente, ¿no? La creación de fronteras y de un pasaporte es la práctica colonial por excelencia de la comunidad internacional. Pero piensen en los ámbitos en los que trabajas, si trabajas en el ámbito financiero, si trabajas en el ámbito político, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay candidatos políticos que lucen de una manera o que tienen un cierto origen o que tienen cierto nivel de educación formal o no lo tienen? Eso es una mirada colonial también, ¿no? ¿Qué pasa si tú estás cubriendo feminismos o si estás cubriendo movimientos sociales? ¿Cómo se manejan unas cosas u otras cuando cubres corrupción? ¿A quién se le condena por ciertos hechos y a quiénes se les perdonan ciertos hechos? ¿Hay una mirada colonial ahí o no? Y hay un vocabulario colonial en la forma en que describimos estos fenómenos o no. Esta es la primera idea que yo quería poner sobre la mesa, porque dado que nosotros llevamos tantos años almacenando esa información, posiblemente yo más que ustedes, porque tengo más años recorridos, almacena información, nosotros estamos programados de la misma manera en que la sociedad y el sistema colonial está programado. Y a veces nos cuesta trabajo identificar estos patrones. Pero como periodistas, conviene hacer un alto y reflexionar un poco. Hay una mirada colonial en la forma en que contamos ciertas historias. Hay una mirada colonial en la forma en que se habla de migraciones, en la forma en que se habla de la defensa del medio ambiente. Hay una mirada colonial cuando cubrimos campañas políticas, ¿no? Creo que es interesante que vayamos viendo esto. Voy a seguir con la idea de nuestra IBM personal y de el Google, porque les quisiera preguntar, por ejemplo, ¿no? Si vamos ahora a Google y yo pongo la palabra migrante, usaré el ejemplo porque es mi área de especialidad, luego iré abriendo un poco el abanico, ¿no? Pero si yo pongo migrante y pongo imágenes y pongo, voy a tener suerte, ¿no? Le doy búsqueda, piensen ustedes cuáles son las imágenes que me va a dar Google. Y tal vez estarán de acuerdo conmigo en que básicamente esto es lo que yo voy a encontrar. Si yo pongo migrante o migración, esto es lo que voy a encontrar en la gran mayoría de los casos. Casi diría, 95% de los resultados que me dé Google van a ser imágenes similares. Personas, a veces en masa, ¿no? En movimiento, en tránsito, en una situación precaria, a veces mostrando algunos signos como de hacinamiento, ¿no? Hay como un imaginario de esta categoría que yo he mencionado, que es migrante. Eh, Quiero hacer una observación. Fíjense en estas imágenes que estoy poniendo ahí, y hay algo que falta, que es como muy evidente que falta. En la imagen de en medio hay un eh, asomo de ello, pero en general, estas imágenes, cuando yo pongo migrante en migración, me muestran algo que falta. Fíjense. Lo que tengo aquí son muchas mujeres migrantes, pero he tenido que hacer una búsqueda específica para seleccionar estas fotografías para poder compartirlas con ustedes, porque en general
si yo voy a Google y pongo migrante o migración y voy a imágenes, la mayoría de las imágenes me mostrarán a hombres y hombres en tránsito. Es muy curioso porque esta categorización de información no solo es colonial, también tiene un sesgo de género. Y a pesar de que hoy en el mundo 48% de las personas migrantes internacionales son mujeres, las representaciones mediáticas que tenemos en todo el mundo, esto coincide en América, en Europa, las representaciones que nos dan los medios de comunicación son de hombres. Hay una invisibilización ahí y entonces lo que tenemos es que posiblemente hay una capa adicional de vulnerabilidad en vulnerabilidades ya establecidas. Ya tienes una vulnerabilidad por pertenecer a ciertos colectivos, incluido el colectivo de migrantes internacionales, sobre todo aquellos que migran en situaciones de irregularidad. Pero si aparte eres mujer, hay una capa adicional de vulnerabilidad y posiblemente eso no se refleja mediáticamente. Y si no está reflejado mediáticamente, no lo estamos almacenando en la IBM personal. Nuestras audiencias no están quedándose con esa información. ¿Cómo podemos pensar en cuál es la situación de las mujeres migrantes? ¿Cómo buscar soluciones para los retos que enfrentan las mujeres migrantes si no tenemos almacenada la imagen de una mujer cuando pensamos en un migrante? Vamos a hacer un ejercicio, miren. Quiero que ahora en su propia IBM ustedes busquen 3 imágenes. La primera imagen, por favor piensen en una mujer colombiana en Estados Unidos. Piensen también, busquen en su archivo propio, en un hombre sudamericano trabajando en España. Y piensen en una persona europea que ha buscado refugio y se lo han dado en Estados Unidos. ¿Ya las tenemos? Aquí hay una mujer colombiana en Estados Unidos. Aquí hay un hombre sudamericano que trabaja, ya no trabaja en España, pero trabajó mucho tiempo. Aquí hay un hombre sudamericano que ha trabajado en España. Aquí hay una persona que es un refugiado europeo que recibió refugio en Estados Unidos. Nosotros somos periodistas, nosotros tenemos mucha información almacenada y nosotros somos también personas que estamos tratando de hacerlo muy bien. Sin embargo, es muy difícil que alguna de estas imágenes haya sido nuestra primera opción cuando hicimos la búsqueda de estas categorías que mencioné. Esto nos muestra cuán predeterminada está ya la información que nosotros usamos, cuáles son los sesgos que tenemos cuando usamos ciertas categorías y cuánto es el riesgo de que en el momento en que nosotros contamos una historia estemos echando mano de estos sesgos, de esta información que ya tenemos almacenada. ¿Cómo hacemos para revisarla, para cuestionarla y para empezar a ampliar un poco las categorías y las descripciones que hacemos para ser más incluyentes en la forma en que contamos las cosas? Por ejemplo, si yo vuelvo a poner estas imágenes, todos tendremos la certeza de que estas personas son personas migrantes. Yo creo que serán poquísimos quienes vean las imágenes y tú les preguntes quiénes son y no digan, estas son personas migrantes. Pero ¿qué tal estas? ¿Estas son personas migrantes o no? Y si sí, ¿cómo lo sabemos? Y si no, ¿cómo lo sabemos? ¿Se ven migrantes? ¿Cómo sabemos quién es migrante, no? A simple vista puedes saber quién es una persona migrante. A lo mejor por el fenotipo, a lo mejor por algún rasgo que nos diga algo sobre su cultura o su identidad, pero hay personas que pueden tener un fenotipo y una cultura e identidad y no ser migrantes, estar viviendo en el país en el que nacieron. ¿Qué nos hace? ¿Cuál es el sistema de categorías y de etiquetas que nos hace decir esto es A, esto es B, esto es C? ¿Cómo funcionamos? Bueno, habría muchas respuestas, pero yo voy a tratar de hacer una aproximación a entender cómo vamos construyendo estas diferencias. Y la categoría básica, la gran categoría en la historia de la humanidad es ellos y nosotros.
Así es como se han construido las naciones, los imperios, las grandes guerras, así es como se han construido las diferencias culturales, religiosas, nacionales, va creando una identidad, un nosotros, que no basta con ser nosotros, porque para que existamos nosotros tiene que haber un ellos. La gran mayoría de las construcciones identitarias que permiten que nosotros creemos categorías, categorías nacionales, categorías religiosas, categorías de clase, todas las categorías que ustedes imaginan, tienen que tener una contranarrativa, ¿no? Nosotros somos porque ellos no son como nosotros, porque ellos son el otro. La construcción del otro es por excelencia lo que determina cómo vamos a nosotros categorizar a los demás, ¿no? Y esto es muy interesante porque lo sabemos, yo no les estoy diciendo nada que ustedes no sepan, pero no nos detenemos a pensarlo. Y entonces cuando estamos reporteando, cuando estamos haciendo una nota, cuando estamos haciendo una entrevista, esta información se queda por ahí medio en una bruma, pero no somos conscientes de ellos. Es muy difícil, ¿no? ¿Quién es el otro? ¿Cómo construimos estas categorías? Bueno, yo tengo aquí una pequeña lista, pero obviamente ustedes van a tener más ideas ahora que lo escuchen. El otro, en general, es el que luce diferente. Fíjense cómo uso un montón de comillas, porque claro, diferente con respecto a qué, ¿no? Todo es relativo. Es el que luce diferente a quién, pues a mí, ¿no? O a nosotros. Es el que profesa otra religión. ¿Cuál otra? Pues la que no es la mía, ¿no? El que tiene una dieta que es distinta, el que tiene prácticas culturales extrañas, el que es pobre o no tiene educación formal, el que tiene una orientación sexual o de género diversa, el que tiene otras ideas políticas, otras cuales, pues otras que no son las mías, que son las buenas, ¿no? El que tiene unas ideas políticas equivocadas, ¿no? Cuando hay elecciones, siempre tenemos que escuchar los análisis que nos dicen por qué hubo unos que votaron mal, ¿no? La gente vota mal. ¿Por qué? Porque vota al otro que no es el que voto yo, ¿no? Siempre tenemos esta construcción y es interesante cómo el nosotros se tiene que construir necesariamente en confrontación a ese otro que está allá. Y en tiempos recientes escuchamos cada vez con más frecuencia el uso de la palabra xenofobia, ¿no? Pero en ocasiones nos dicen que la xenofobia se iguala o se equipara a la xenofobia al discurso de odio, al odio. Yo desde hace un tiempo, e incluyo esto cada vez que doy una charla, hago este planteamiento. Sí nos odiamos, ¿no? Porque a mí me parece que se repite tanto que como que hay alguien que nos quiere convencer de que nos odiamos unos a los otros. Pero si pensamos en xenofobia, y pensamos en la raíz, en lo que significa la palabra xenofobia significa miedo a lo ajeno, miedo al diferente, miedo al otro, pero la palabra clave es miedo. Entonces, el miedo no es odio, el miedo es desconocimiento, es prejuicio, ¿no? Es ver, percibir al otro como un peligro porque no lo conocemos. Voy a volver al ejemplo del perro. Los perros, como símbolo universal, son muy útiles para los ejemplos universales también. Si tú le tienes miedo a un perro, ¿no? El miedo al perro es fácilmente razonable y por tanto solucionable, ¿no? Yo tengo miedo al perro porque no conozco al perro. Pero en el momento en el que alguien me dice, mira, no pasa nada, me lo acerca, me dice, deja que te huela la mano y entonces se va a acercar y si se frota contra ti, entonces tú ya lo empiezas a acariciar, así funciona un perro, ¿no? En ese momento, cuando yo tengo ya la información, cuando yo no hay desconocimiento, el miedo se va. El conocimiento, la información, es lo que ayuda a que desaparezca el miedo. Y la xenofobia básicamente es miedo al otro, ¿no? El odio es otra cosa, no niego que exista, sin duda hay gente que odia y a mí me parece que desde el periodismo y desde otros ámbitos eso es mucho más difícil de confrontar porque eso es una pasión, es una cosa del interior que no tiene capacidad de confrontarse desde la razón, pero el miedo sí, y el miedo se cura con información. Y bueno, esa es la clave, ¿no? Entonces, ¿cuál sería como que la receta para esto?
Cuando estamos viendo al otro y lo que queremos es acercarnos a él, lo primero que tenemos que hacer es entender quién es y de dónde viene, ¿no? Igual que con el perro. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona? Lo voy a hacer de una manera muy burda, ¿no? Le tengo miedo a los venezolanos que vienen. ¿Cómo funciona un venezolano? Vamos a ver, ¿de dónde viene? ¿Cuál es su origen? ¿Cuáles son las razones por las cuales estas personas han dejado su país o por las cuales trabajan en lo que trabajan? Hay que entender quién es el otro y encontrar lo que tenemos en común. Ese es el gran punto. Para entender al otro, lo que tenemos que hacer es encontrar lo que nos une, que suele ser mucho más que lo que nos separa. Eso lo sabemos. En la gran mayoría de los seres humanos es muchísimo más lo que nos une que lo que nos separa. Pero las narrativas de la alteridad del otro están construidas en función de lo que nos separa. Pues no, nosotros encontrar lo que tenemos en común y con base en lo que tenemos en común, empezar a construir juntos, ¿no? Yo siempre digo que pensemos, por ejemplo, qué pasa cuando vamos a un partido de fútbol, ¿no? Hay personas ahí con las que tú las ves y dices, es que este y yo no tenemos nada en común y si nos encontramos en el bus o por la calle o por la vida, ni nos vamos a hablar. Pero hay un momento en que todos llegamos al partido de fútbol y todos somos hinchas del mismo equipo. Y hay un momento en que hay una euforia tal que nos convertimos en nosotros, porque nuestro equipo va ganando o nuestro equipo está por tirar un penal. Y entonces nosotros compartimos esto. Hemos encontrado algo que nos une y echando mano de eso hemos construido una identidad conjunta. Conversaba con una persona en una ocasión de lo que pasa cuando tú sales de tu país, ¿no? Cuando vives en tu país y eres de una ciudad, tú eres de la ciudad A y los otros son los de la ciudad B y hay otros de la ciudad C. Pero cuando has salido, en mi caso, que soy de México, ya no importa de qué ciudad soy. Yo estoy en otro país y me encuentro otro mexicano y así sea del otro lado del país, hay un nosotros porque tenemos algo en ese momento que nos une, ¿no? Que nos une en relación a nosotros. Hoy tenemos muchísimas diferencias entre muchísimas personas en todo el mundo, pero si llegara en efecto una invasión de unos extraterrestres, en ese momento todos nosotros los del planeta Tierra constituiríamos un nosotros para protegernos de aquel otro que está viniendo, ¿no? Entonces, esta construcción del otro la vamos viendo todo el tiempo en todos los ámbitos. Y piensen en las historias que ustedes han cubierto o que están cubriendo y cómo se va dando esta construcción del otro. Si en todos los casos apuntamos a ver qué es lo que tenemos que en común, podemos construir juntos, ¿no? Entonces, tan, tararán, ¿de quién es la tarea? ¿A quién le toca? ¿A quién le corresponde la función de entender qué es lo que tenemos en común, qué es lo que nos une, para luego explicar? Pues, colegas queridos, nos toca a nosotros, somos los que están a cargo de encontrar esos elementos y de ponerlos en juego cuando nosotros estamos compartiendo información, cuando nosotros estamos haciendo periodismo. Todos los acontecimientos que analizamos, a los cuales nos acercamos, ¿no? Que constituyen reto para entender, tienen además el reto adicional de ir derribando estas barreras de alteridad, ¿no? Para poder apelar a mayor cantidad de gente posible, para poder explicar y para poder ir bajando, ¿no? Como esas pequeñas barreras de diferencia que hay, que tenemos tan eh, grabadas en nuestro subconsciente. Lo que pasa es que, claro, las circunstancias no nos ayudan en nada, porque nosotros estamos en un oficio que en este momento necesita grandes titulares, necesita que se haga mucho ruido, necesita, necesita términos SEO, ¿no? Para que la IBM funcione bien y busque palabras y traiga tu información y no la de otro. Estamos en un momento muy ruidoso y el ruido no es agradable, ¿no? Sigo con mi ejemplo de migrantes, ahora pasaré a otro, pero pensemos, por ejemplo, cuáles son las palabras y cuáles son las imágenes que se utilizan
cuando hablamos de ciertos tópicos o de ciertas personas o de ciertos colectivos, ¿no? El caso de la migración, personas hacinadas, crisis, problema, víctima. Eh, hay una cuestión interesante aquí, que es que si se fijan en estos ejemplos que estoy poniendo, tengo portadas de distintos lugares, de distintos momentos, perdón, de distintos países e incluso en distintos idiomas. Y no importa, el patrón es el mismo. Hay un patrón en la forma de comunicar que nos está llevando al uso de ciertas palabras para clasificar a ciertas personas de cierta manera y representarlas también bajo una cierta luz, que no necesariamente es ni la que más humaniza ni la que crea más empatía. Hablaba hace un momento de las discriminaciones interseccionales. Estoy verificando el tiempo porque quiero que nos quede también un ratito para conversar. Hablaba de las discriminaciones interseccionales y tengo acá una lista que yo sé que ustedes las tienen en mente, pero me parece que cuando enlistas las cosas, ¿no? Es mucho más fácil ir recordando o pensando, claro, a veces he tenido que contar una historia donde hay esta vulnerabilidad, pero también hay esta y también hay esta, ¿no? O sea, tenemos cuando hay coberturas de lo que sea, ¿eh? De un desastre natural o de un evento político o de una violación a los derechos humanos o un crimen, ¿no? Eh, que juega un factor importante la raza, el grupo étnico o el origen, ¿no? Ahora, por ejemplo, con la migración venezolana, cuando hay crímenes, suele decirse cuál es el origen de la persona que ha delinquido, si es que este origen es un origen de otra identidad nacional, ¿no? Por ejemplo. Entonces, juega un rol la raza, juega un rol el grupo étnico, el origen, el estatus migratorio, por supuesto, o la nacionalidad, el estado civil, ¿no? Pensemos cuántas veces en casos de corrupción, de machismo, de violencia, juega un rol cuál es el estado civil tanto de la víctima como del victimario. Por ejemplo, cuando hay mujeres que son madres solteras, suele haber ahí un estigma y una discriminación que no aplica para hombres solteros o mujeres que son madres y son casadas, ¿no? El caso de la orientación sexual o la identidad de género, el embarazo y la maternidad, ¿no? Son factores que también pueden propiciar discriminaciones en ciertos momentos, laboral, por ejemplo, ¿no? La clase social, los niveles de educación formal, la religión o la fe, la edad, las discapacidades, todo esto son elementos que van haciendo que las personas sean categorizadas y leídas de una manera distinta. Y cuando nosotros cubrimos, posiblemente no estamos muy alertas de que esto está ocurriendo. Eh, es interesante que muchas veces estas discriminaciones salen incluso desde los discursos del poder, ¿no? Cuando se estigmatiza a una persona, pensemos por ejemplo en los feminicidios, ¿no? Es un ejemplo que se reproduce también en todos los países. El preguntar si la persona era promiscua o no, ¿no? Una víctima de feminicidio, si vestía de una manera o no, si era una profesionista o si se dedicaba a otra labor, esto influirá para ver cómo entendemos este fenómeno. Y estas son narrativas que vienen a veces desde el poder y que con mucha frecuencia nosotros en nuestras redacciones, porque no tenemos el tiempo, porque no tenemos el nivel de atención por muchas razones, no frenamos, no cuestionamos y no confrontamos, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver a qué se dedicaba esta persona con el hecho de que haya sido asesinada por ser mujer, ¿no? Hay además una serie de discriminaciones invisibles y aquí específicamente quiero apelar al tema de la violencia de género, porque lo que no se ve no existe y las violencias de género suelen ser las más invisibles de todas. Eh, la violencia de género tiene una característica que es que cuando hay una denuncia, cuando las víctimas o los familiares de las víctimas, en el caso de los feminicidios, denuncian, la denuncia casi seguro va a constituir una revictimización. Entonces, nos enfrentamos con mucha frecuencia a la falta de denuncia. Nos enfrentamos a que en ocasiones las víctimas de violencia de género tienen culpa porque no han seguido los roles de género, ¿no?
sea, si la persona que ha sido víctima de un feminicidio o que ha sido víctima de una violencia de género es, por ejemplo, prostituta o es una madre que se va de fiesta y no está siguiendo el rol asignado a una mujer por determinado sector de la sociedad, entonces ahí veremos que ese relato no cuenta. Existe también en nuestras sociedades una normalización del abuso y de la agresión sexual. Ay, solo le tocó una nalga, hombre, no es para tanto, ¿no? Existe, por supuesto, el miedo a la venganza por parte de las víctimas. Hay diferencias ideológicas, hay diferencias culturales, hay diferencias lingüísticas en nuestros países latinoamericanos, por ejemplo, tenemos población indígena y a veces no se entiende que si tú eres víctima de violencia de género y te toman declaración, a lo mejor hay mujeres que se sienten más cómodas hablando de una agresión sexual o diciendo la palabra vagina que no personas que están en ciertas comunidades donde culturalmente esto no es algo que se hable abiertamente. Si además tienes una limitación lingüística, porque hablas un idioma indígena y no hablas español, pues capa adicional de vulnerabilidad. Sabemos que hay prejuicios y tabús sobre el sexo y sabemos que hay una falta de acceso a la salud reproductiva, ¿no? Todo esto son factores que hay que tener en cuenta en el momento en que cubrimos una historia del tipo que sea, adicionales a los que mencioné previamente. Voy a poner un ejemplo. Nuevamente, en el caso de migración, que es el que conozco más, pero ustedes irán pensando en sus propios tópicos donde se reflejan. Cuando hablamos de migrantes, pensamos en un hombre y no pensamos en mujeres, a pesar de que casi la mitad de las personas migrantes son mujeres. Y sabemos que quienes migran de Ecuador, de algún otro país en Sudamérica o de Centroamérica hacia Estados Unidos, a veces pasan muchas semanas en tránsito, a veces 2 o 3 meses en tránsito. 2 o 3 meses en tránsito, una mujer va a menstruar 2 o 3 veces o tal vez 4. ¿Qué pasa con la mujer que está teniendo este ciclo menstrual en el camino? Tiene acceso a productos de higiene menstrual, tiene acceso, por ejemplo, a prevención del embarazo, tiene acceso a elementos de prevención de transmisiones, de enfermedades de transmisión sexual. Es decir, hay una serie de cosas que no se hablan porque no se ven, pero que nosotros al contar una historia tendríamos que estar considerando también, ¿no? Pensémoslo, por ejemplo, también en el caso de los desastres naturales. Cada vez que se piensa en los albergues a donde van las personas después de un deslave, una inundación, un incendio, ahí las mujeres tendrán la atención que necesitan en ese momento para todo lo que ocurre con el cuerpo de una mujer. Son cosas que solemos no pensar. Y un elemento más que quiero mencionar antes de pasar a lo siguiente, que es la cuestión del trabajo de cuidados, ¿no? Porque en nuestras sociedades latinoamericanas todavía damos por sentado que los cuidados son una función de la mujer y que no es trabajo, ¿no? El trabajo de cuidados no se considera trabajo real porque no produce nada, ¿no? No tiene una proyección hacia un mercado de terceros que yo pueda cuantificar. Si yo tengo una fábrica de vasos y entonces yo contrato a una persona y le pago $10 para que me haga 300 vasos, bueno, yo puedo saber cuánto me cuesta esta persona, en cuánto voy a vender los vasos, puedo cuantificar, hay un beneficio cuantificable. El trabajo de cuidados, ¿no? No puedo cuantificar que cuiden a una señora y le den de comer, ¿no? Entonces, suele no haber parámetros para medir las jornadas de trabajo y su valor económico. Y además, en muchos casos, cuando las personas que hacen el trabajo de cuidados lo hacen en domicilios particulares o en instituciones que no están abiertas al público, eh, si tienen necesidad de protección o si tienen que echar mano de servicios públicos, no, esto es algo que no se ve, que no se nota, ¿no? Tú no sabes que hay una mujer que necesita atención médica porque está cuidando a una señora mayor en una casa, en un lugar donde no la vemos, ¿no? Entonces, estos son elementos que también debemos de tener en consideración cuando estamos pensando en cómo construimos categorías y cómo construimos al otro y cómo tratamos de incluir a los demás. Eh,
Avanzo y para pasar al cierre y escucharlos a ustedes. El gran problema que tenemos como periodistas es que nuestro trabajo es hacer reportajes y hacer noticias. Y el reto es que no podemos hacer noticia sin preservar la narrativa de lo diferente. Desde el periodismo solemos preservar la narrativa de lo diferente porque lo que es noticia es lo diferente. ¿Qué es lo reporteable o qué es lo noticioso? ¿Qué es nota? La nota es un crimen, es la violencia, el sufrimiento, la venganza, el hambre. Piensen en todas estas cosas que hacen una buena nota, que te hacen ir tras la nota, ¿no? El dolor, la humillación, la ilegalidad, las amenazas. Oye, amenazaron, le llegó una amenaza a una diputada, vámonos, es un notón. Le llegó una carta de amor a una diputada, ¿no? A menos que sea de alguien más, ¿no? Del presidente, pues entonces a lo mejor sí. Pero en términos generales, lo que llega al noticiero de televisión, lo que llega a los diarios digitales o impresos, suele ser lo que es violento, lo que es diferente, el evento extraordinario, ¿no? Que no es reporteable, que no es nota. Perdonen. Pues la solidaridad, la armonía, la alegría, a menos que gane la selección, eso sí, entonces sí es nota. La empatía, ¿no? La salud, el respeto. Hoy una señora no mató a su esposo, pues eso no es nota, ¿no? La nota es cuando la señora mata a su esposo. El cumplimiento de la ley no es nota. El amor, perdonen ustedes lo cursi, no es nota. Entonces, tenemos este problema nosotros desde los medios de comunicación y desde el periodismo, que si nuestra tarea es cubrir las cosas que son extraordinarias y que per se suelen tener una connotación que problematiza o criminaliza. ¿Cómo hacemos para desproblematizar y descriminalizar al otro, al protagonista de estas historias? Obviamente no tengo la respuesta, pero lo que sí tenemos son muchas ideas porque somos muchos. Entonces, mire, yo voy a hacerles unas sugerencias con algunos ejemplos que tomé de periódicos y, y luego me gustaría, bueno, que comentemos un poco entre todos, ¿no? Ideas que tienen, preguntas, más que preguntas, comentarios, porque mi experiencia es que una vez que yo pongo esto sobre la mesa, entre todos vamos como teniendo ideas, ¿no? De cuáles son las prácticas que no funcionan necesariamente muy bien y cuáles son las que funcionan y por tanto podemos mejorar. Lo primero, bueno, esto, ¿cómo convertimos ellos en nosotros? Que básicamente sería lo ideal, ¿no? ¿Cómo construimos narrativas que digan lo que está pasando con apego a la verdad, a lo que está ocurriendo, pero sin eh, marginar, sin vulnerar a los otros individuos, ¿no? Para mí, la receta la dio Gabriel García Márquez y por eso esta sesión habla sobre contar. Ya saben que Gabo es conocido internacionalmente por su trabajo literario, pero que él lo primerísimo que fue periodista y además él siempre dijo que él siempre seguía siendo periodista. Y su frase era, hay que contar el cuento completo. Hay que contar el cuento completo. Porque si hoy yo veo que hay alguien que está asesinando a sangre fría a una persona, o que hay alguien que está robando, o que hay alguien que está golpeando, y no entiendo por qué, y no entiendo quién es esa persona, y no sé de dónde viene, y no conozco el contexto, y no sé lo que pasó después, no puedo explicar por qué ocurre eso. El periodismo en los últimos años ha hecho la tarea de denunciar. Decimos y decimos y decimos y decimos. Todavía peor, decimos que alguien dijo. Esto es lo peor que nos ha pasado. O sea, alguien dice cosas o alguien tuitea cosas, ¿no? Y entonces nosotros hacemos la nota y decimos que el presidente dijo y decimos que fulano tuiteó y nos inventamos dijónimos, ¿no? Dijo, afirmó, aseveró, señaló, apuntó, comentó, ¿no? Nos pasamos diciendo que alguien dijo cosas. Muy bien. Pero ahora lo que tenemos que hacer es entender qué está detrás de esos dichos, ¿no? ¿Cómo es que ocurren los hechos? Y luego explicarlo.
contar el cuento completo para entender. Bien, encontré esta portada. No ignoro en qué medios trabajan, entonces si alguno de los ejemplos que he tomado es de un medio en el que ustedes trabajen, sepan que esto ha sido una coincidencia, porque además no tengo un conocimiento muy profundo de la prensa de algunos países, pero sí he estado buscando como ejemplos de titulares que me parecen interesantes para nuestra reflexión. Tengo aquí un titular. Lluvias afectan a 40 sectores de Guayaquil. Me parece que el titular, la foto es fantástica, ¿no? Y me parece que el titular dice algo que es correcto. Las lluvias han afectado 40 sectores de Guayaquil. Ha ocurrido un fenómeno natural que siguen siendo imprevisibles, ¿no? No sabemos cuál es la magnitud y causan estragos. Las lluvias afectan a 40 sectores de Guayaquil. Pero aquí, por ejemplo, tengo que la informalidad persigue al 70% de jóvenes del país. Ahí ya no estoy tan segura. ¿Es correcto este titular? La informalidad persigue. ¿Qué es la informalidad? ¿Es un ente? ¿Es una institución? ¿Es un... hay un sesgo aquí, ¿no? Donde salió un dato y alguien nos está hablando de la informalidad como este ente abstracto al cual no se le puede exigir responsabilidad, ¿no? Trabajo informal es responsabilidad de alguien. Hay alguien en el Estado, en las instituciones, entre las autoridades, que sea el responsable de que no haya trabajo formal para los jóvenes en el país. ¿Qué pasa cuando no nombramos a los verdaderos responsables de las cosas que estamos denunciando y lo dejamos en una idea abstracta? La informalidad persigue al 70, uy, pues escóndete, ¿no? No nos vaya a alcanzar la informalidad. Las lluvias afectan, es un titular que tiene sentido. La informalidad persigue, no, porque de la informalidad sí hay responsables. Sí hay un cuento completo que hay que contar y que por lo menos este titular no nos está contando. El de al lado, vías se destrozan. El mal estado de unas vías en Azuay empeora. Las vías se destrozan. ¿Qué es lo que ha destrozado las vías? ¿No? Este nombrar de manera abstracta, sin señalar, sin contar el cuento completo, ha habido un fenómeno natural o ha habido una falta de mantenimiento a las vías o ha habido omisión por parte del Estado para reparar, prevenir. ¿Quién es el responsable del acto que estamos mencionando? Entonces, si no contamos el cuento completo, si nos quedamos solamente con una idea que resuelve de momento la enunciación, pero que no nos permite entender, no estamos permitiendo que las personas se entiendan, ¿no? Fíjense en esto, esto es interesantísimo. Accidente apaga 3 vidas. ¿Quién es el responsable? ¿El accidente? O tal vez conductor en estado de ebriedad, ¿no? Apaga 3 vidas. ¿Qué pasa cuando no contamos el cuento completo, cuando no apuntamos a donde se debe de apuntar y cuando hacemos una abstracción que posiblemente viene así además del reporte de tránsito o vete a saber de dónde? Droga se toma a las calles. La violencia por el narcotráfico en Ecuador ha cobrado la vida. La violencia por el narcotráfico, que es lo que viene abajo, me parece que es un cuento completo. Pero droga se toma a las calles, ¿cómo hacemos para frenar a droga? Metemos a droga a la cárcel para que droga ya no esté en las calles. Hemos adquirido una forma de narrar en los medios de comunicación recientemente que no es periodística porque no explica, ¿no? Y a veces parecería que no estamos queriendo entender. Y todo esto no es porque seamos malos periodistas, es porque los ritmos son unos, porque todos estamos super precarizados, porque las redacciones que antes tenían mucha gente, pues ahora tienen la mitad, y porque lo que antes se hacía en cierto tiempo, ahora se hace en la mitad de tiempo, y porque además hay que hacer la red, hay que hacer el Instagram, hay que hacer el tweet, hay que hacer el video, ¿no? Pero yo creo que irnos deteniendo en cada frase, en el significado de cada palabra, cada vez que vemos una información, o mejor aún, cada vez que hacemos una información, nos puede permitir atisbar si estamos cumpliendo con la función de explicar las cosas y de hacer que se entiendan, ¿no? Grave problema social en calles de Guayaquil. Sopas, es que esto es terrible porque, mira,
Dice, decenas de personas en condición de calle y de movilidad, sobre todo extranjeros, plink, ya sabemos a qué se refieren cuando dicen sobre todo extranjeros, así como consumidores, plink, ya sabemos a qué se refieren, pernoctan, podríamos decir dormir, pero elegimos decir pernoctan, bajo los pasos a desnivel. Me estás hablando como de 4 problemas diferentes, de 4 asuntos diferentes que hay que atender y estamos poniéndolo en este macromundo de grave problema social que a mí me parece que no necesariamente ilumina. Posiblemente dentro de la nota esté más detallado, pero es claro que si una persona va por la calle, pasa por el kiosco y ve esta portada, es que ahí hay cero información. Lo que sí hay es un estigma porque hay una fotografía, hay la palabra problema y vimos ahí de ladito extranjeros y consumidores, ¿no? Hay una construcción del otro que es muy clara, que puede ser intencional o no, pero que no nos está funcionando para comunicar. Eh, las palabras importan. ¿Cuántos migrantes ilegales de Ecuador fueron detenidos en Estados Unidos? Sabemos ya hasta el cansancio que la palabra ilegal no se aplica a los seres humanos porque ningún ser humano es ilegal. Las acciones son ilegales, la migración puede ser ilegal, pero los migrantes no son ilegales. Pueden ser indocumentados, pueden estar en estatus irregular, pero sin embargo, lo seguimos usando y lo seguimos usando. Me llama la atención particularmente este de la derecha, porque fíjense, el titular es, hayan 196 casas escondite de migrantes ilegales, otra vez, en Estados Unidos, pero abajo dice, las autoridades migratorias fronterizas descubrieron otras 2 casas de escondite de migrantes indocumentados. ¿Por qué alguien eligió usar ilegal en un lugar e indocumentado en el otro? Para que no se repita, porque son sinónimos, porque los criterios SEO de Internet me funcionan mejor si yo uso la palabra ilegal que si uso la palabra indocumentado. Um, elegí esta también porque quiero que la vean y me digan qué pasa aquí. Los Tigres del Norte dan voz y esperanza a los migrantes con estas 5 poderosas canciones. Los Tigres del Norte dan voz. Y si los Tigres del Norte no cantan o no van a ese evento, ¿los migrantes se quedan sin voz? ¿Quién tiene la autoridad de darle voz a otro? ¿Y quién nos hizo pensar que hay gente que no tiene voz? ¿Mirada colonial? Puede ser, ¿no? Los periodistas, los artistas, los políticos, no le damos voz a nadie. La gente tiene voz. Todas las personas tienen voz. Y hay un cliché muy grande, se repite, el periodista le da voz a la gente, el periodista le da voz a la sociedad, el periodista es la... No es cierto, la sociedad tiene voz y la usa. La gente tiene voz y la usa, y el periodista amplifica esta voz. Cuando nosotros decimos que depende un colectivo de alguien más para tener voz, estamos reproduciendo nuevamente estos esquemas que no favorecen a las comunidades más vulnerables. Eh, la palabra crisis suele relacionarse mucho con la palabra migración. Sin embargo, cuando vi esta portada, me gustó mucho lo que encontré, porque dice ahí que hay compatriotas que regresan y se encuentran con adversidades, es decir, sales de tu país, hay una crisis, ahora hay un problema en el país de destino y regresan. Pero lo que me gusta muchísimo es la fotografía, ¿no? Porque llevamos mucho tiempo presentando a las personas deportadas o retornadas como personas que son víctimas, que son violentadas, muchas veces que son pobres o pauperizadas y como perdedores, como personas fracasadas. Y encontré esto que me parece una práctica muy chula, ¿no? De la fotografía de una persona que ha sido deportada y está siendo recibida con amor, ¿no? El pie de foto dice lágrimas, abrazos, globos, para demostrar el afecto a los seres queridos que retornan tras la larga estadía. Es posible cambiar las narrativas. Fíjense cómo es tan fácil decir ilegal o bien elegir hacer una representación diferente de las que estamos acostumbradas, haciendo uso de nuestra elección de cómo vamos a presentar al otro. Yo no soy experta en imagen, pero sí trato de analizarla en los contextos. Y aquí veo 2 fotografías. Ignoro incluso
cuál es la línea de este diario, ¿no? Que me encontré, pero buscando específicamente titulares y fotografías, encontré estas dos imágenes que me parecieron muy interesantes. En el caso de la izquierda, esta fotografía podría haber sido tomada de dos maneras, desde la fila de quienes están reteniendo, desde la fila de las fuerzas de autoridad, para ver a la gente que está movilizándose o desde el otro lado, desde la gente que está movilizándose para ver la violencia y la autoridad, ¿no? Y creo que la mayoría de los medios habrían elegido la otra, porque ver una línea de soldados, policías, fuerzas del orden, vende un poco más. Pero creo que el enfoque de esta fotografía es un enfoque que humaniza y que nos presenta el rostro de una movilización potente. Y en el segundo caso, eh, es un caso de 4 menores, ¿no?, que han sido asesinados. Me parece que el ángulo escogido en la fotografía es un ángulo muy apropiado, que te acerca, que permite ver mmm, la humanidad de quienes han sido afectados y sin embargo no los victimiza, ¿no? Son observaciones muy generales que quiero compartir con ustedes. Déjenme avanzar porque no sé cómo estamos de tiempo y todavía les quiero comentar un par de cositas más. Bueno, de manera que tengo sugerencias, son 5 y son solo sugerencias. Ustedes tendrán mejores ideas, pero ahí voy. ¿Cómo contamos el cuento completo? ¿Y cómo empezamos a acercarnos a todos los otros? Y sobre todo, a hacer que nuestras audiencias, que nuestros lectores se acerquen a los temas durísimos que vamos a trabajar, o difíciles o complejos, con un poco de empatía hacia los protagonistas. Posiblemente no al caso de corrupción, pero sí a las víctimas, e incluso puede ser a quienes hayan sido los victimarios, ¿no? ¿Cómo hacemos que la gente vea la fotografía completa? Lo primero, construir escenas y citar testimonios. Ustedes saben que esto es así, pero a veces no tenemos el tiempo o el espacio. Es como si un terremoto hubiese partido la tierra, relatan damnificados. Me parece un éxito, porque en ese momento tú como lector o como audiencia te das una idea de qué es lo que sintió esta persona cuando se abrió una grieta. Escena, testimonio, y logras conectar con algo que hay del otro lado de la pantalla o del papel. Hagamos preguntas pensando en vulnerabilidades. No leeré todas las preguntas que tengo aquí, simplemente puntualizo que hablé de una serie de vulnerabilidades antes, de discriminaciones interseccionales, de vulnerabilidades de género, de lo que puede representar también el trabajo de cuidados. Y entonces, cuando estemos haciendo ciertas notas, ¿no?, que involucran a estas comunidades, hagamos preguntas. ¿Hay espacios apropiados para atenderles? ¿Hay accesos a servicios de salud, de educación, de urgencia? ¿Hay evaluaciones de salud mental? ¿Existe el equipo calificado? ¿Hay asesores legales, ¿no?, para quienes pierden la casa por un desastre natural, por ejemplo? ¿Existe la ayuda legal? ¿Existen los intérpretes en el caso de quienes no hablan un idioma? ¿Existen marcos legales para sancionar el trabajo ilegal, la explotación? Todas estas preguntas nos las podemos hacer si pensamos en la particularidad de las personas involucradas y que pueden ser susceptibles de una o más discriminaciones. Desmontar las estrategias del discurso de odio. No les tengo que decir mucho más porque creo que ya todos sabemos por dónde va, pero si hay un señor que es presidente de un país, y aquí puede ir desde Trump hasta Bukele, hasta Milei, ¿no? Tenemos un repertorio bastante amplio, que dice algo, podemos elegir entre dos cosas: repetirlo, que no sería nuestra función como periodistas. Decir que Trump dijo me convierte en portavoz, no me convierte en periodista. Pelear con eso y decir, Trump dijo que los migrantes son muy malos, pero no, los migrantes no son muy malos. O bien crear una narrativa alterna y no utilizar la del odio. Cuando alguien diga los migrantes son muy malos, tú sacas tu nota que dice que los migrantes fueron clave durante la pandemia para que los servicios de salud funcionaran y das un resultado. ¿Por qué? Porque está comprobado que el discurso de odio se lanza para que al ser rebatido el propio discurso de odio se repita y se quede guardado en nuestra IBM. Vamos a hacer un ejercicio. No piensen en un elefante. No piensen en un elefante.
todos ustedes tienen esto en el cerebro en este momento, porque cuando yo digo elefante, aunque yo te diga no pienses, cuando yo digo la categoría elefante, tu cerebro la ha traído, porque así es como funcionamos. Cuando Trump, o los Orbán y los Trump y los Milei del mundo van diciendo ilegal, criminal, amenaza, etcétera, van echando mano de nuestros recursos. Y repetirlo es reforzar esa imagen en nuestras audiencias. Podemos crear las imágenes alternas, las imágenes, las narrativas que no repiten, sino que crean narrativas alternas, y de esa manera vamos desmontando los discursos de odio. Esto se podría hablar más de ello, pero lo dejo sobre la mesa para su consideración. Encontré esta portada, solo quería mostrar. El odio contamina la campaña política. El odio, nuevamente, una idea abstracta que en realidad no está hablando de nadie ni responsabiliza a nadie. Hay un ente que está poniendo discurso de odio en juego, ponlo. Pero el odio contamina, no nos lleva a ningún lado. Ver a las personas en toda su humanidad. Para mí, yo creo que esto es clave y lo tenemos que hacer, y lo tenemos que hacer más en este momento, porque el migrante, el desplazado, el damnificado, el adicto, la persona con problemas de salud mental, no es solamente eso. Cada una de esas personas también son muchas cosas más. Huelga decir que son hijos, que a veces son padres, que son hermanos, que son amigos, pero también son personas que tienen talentos. Hay alguien que tiene un problema de salud mental y que tiene la colección de billetes y monedas más grande de Ecuador. Hay alguien que es un desempleado y tuvo que robar, ¿no? Pero que sabe cocinar maravillosamente, ¿no? Hay alguien que ha sido víctima de una violencia de género, pero que además tiene una voz preciosa y sin haber estudiado se sabe una área completita y te la canta. Si nosotros vamos encontrando esta humanidad en las personas de las cuales hablamos, más allá de la categoría específica que las ha llevado a ser noticia, vamos creando los espacios para que otras personas conecten con ella. Porque puede ser que yo no tenga nada en común con una persona que es un adicto o que tiene un problema de salud mental, pero yo también colecciono billetes y monedas. Y ahí puedo establecer un punto de empatía que me permite empezar a construir nosotros. Y por último, si hay un discurso de odio en marcha, tiene que haber un discurso de amor. Yo sé que esto suena súper hippie, pero pues no, ¿no? Yin y yang. Eh, Tratemos de construir narrativas que nos lleven a conectar con el otro, a identificar a los personajes, a describirlos. Contemos historias corales, que sea más de una sola voz la que nos diga las cosas, porque el nosotros narrado tiene mucha potencia. Y luego, pues ya saben, ¿no? Las cosas muy concretas de nuestro oficio. Cuando escribas, borra y corta y luego vuelve a borrar para que las historias queden concretitas, ¿no? Que digan mucho y que cada palabra sea muy sustanciosa. Y este elemento clave que es buscar lectores que no te quieran, ¿no? Dáselo a leer a la persona que más va a destrozar tu pieza, o muéstraselo o déjaselo escuchar si es un podcast, y permite que haya un feedback antes de que pongas tus piezas a circular, que eso también, la colectividad tiene que estar en todos los procesos de creación. Yo creo que a pesar de todo, nuestro oficio, quienes trabajamos en este oficio, somos quienes más estamos resistiendo a esta oleada de desinformación y de discurso de odio, porque seguimos apostando por el oficio. Porque sería muy fácil ahora ponernos a hacer videitos de YouTube y monetizar o irnos al departamento de comunicación social de un gobierno o de una gran empresa. Sería muy fácil y más redituable hacer otras cosas. Y sin embargo, seguimos aquí. Ustedes van a contar historias que pueden ser duras, que les van a pasar una factura tal vez de salud mental, espero verdaderamente que no, y que tampoco salud física, pero creo que los periodistas, y ojo, los periodistas, no los medios, los periodistas son la prueba de que nosotros como sociedad todavía seguimos apostando porque el mundo sea mejor. Es posible que así como están las cosas ahora, nosotros, periodistas, no cambiemos el mundo. E incluso la gente, con la información que le demos,
tampoco lo cambie, porque las cosas están en un momento difícil. Pero sí hay algo que estamos haciendo, colegas. Estamos logrando que el mundo no nos cambie a nosotros. Y en este momento, con las cosas como están, eso no es poco. El poder detenerte y parar y decir, voy a preservar las cosas en las que creo y todo lo que está pasando no va a cambiar mis convicciones y aquello en lo que yo creo en este oficio, me parece que ya es suficiente para que nos demos un aplauso a nosotros mismos, eh, porque, porque eso, creo que en eso consiste la esperanza en el futuro, ¿no? Lo que ocurre ahora en el mundo, lo que ocurre en América Latina es un péndulo y si está yendo hacia un lado de una manera muy fuerte con autoritarismos y limitaciones, va a regresar y aguantemos. Nosotros vamos a seguir ahí cuando el péndulo regrese y yo confío en que hay una sociedad que un día lo valorará y nos lo agradecerá. Y adelante, colegas, porque los estamos viendo y los estamos escuchando.